Hola, en este video hablaré acerca de las alteraciones del lenguaje infantil, en específico los retardos o trastornos del lenguaje. Esta será la ruta de aprendizaje. Vamos a entender qué es un trastorno del lenguaje, qué es un retraso del lenguaje y vamos a ver cuáles son esos retardos o trastornos más frecuentes. Empecemos primero por el concepto de trastorno del lenguaje. El concepto de trastorno del lenguaje oral es muy amplio e impreciso. Terminológicamente ha sido expresado de diversas maneras. Por ejemplo, dificultad, desorden, alteración o perturbación lingüística. Entonces veamos qué nos dice el concepto acerca de retraso del lenguaje. Bueno, pues el retraso del lenguaje no es más que una dilación en la adquisición de las diferentes etapas del desarrollo cronológico del lenguaje infantil. Es decir, que un niño aprende de manera más lenta lo que se prevé que son los hitos en la adquisición del lenguaje. Por este lado de acá tenemos una diferenciación entre trastorno del lenguaje y retraso del lenguaje. Entonces veamos. Un trastorno del lenguaje es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente la adquisición del desarrollo del lenguaje oral desde sus inicios. En cuanto al retraso del lenguaje, sería que hay una demora en el acceso al lenguaje oral como forma de comunicación. Veamos que tanto para el trastorno, que afecta tanto a nivel expresivo como comprensivo, no pasa lo mismo con el retraso del lenguaje, sino que aquí la problemática principal suele ser más de manera expresiva. Bien, tenemos acá los retardos del lenguaje infantil. Tenemos 4 grupos aquí, por patogenia neurológica, que es el retardo afásico y anártrico, comúnmente conocidos como los retardos neurolingüísticos por excelencia. Y nos referimos a esto como la pérdida de la capacidad de producir o comprender el lenguaje debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas. Por ejemplo, el retardo anártrico es un trastorno expresivo del lenguaje a causa funcional o quizás madurativa que se caracteriza por la alteración a nivel de fonemas o palabras. Si vemos por patogenia psiconeurológica, tenemos el retardo alálico. Bueno, el retardo alálico es un trastorno clasificado dentro de como una pérdida de lenguaje producida por una afección local de los órganos vocales, especialmente por lesiones nerviosas centrales o periféricas. Bien, si vemos por patogenia psicógena, tenemos la neurosis y psicosis infantiles. Bueno, en este caso son niños que no distinguen entre su propia realidad interna más que todo, sus fantasmas y sus fantasías y el mundo externo. Y la neurosis son aquellos niños que tienen quizás un trastorno neuropsiquiátrico derivado de una situación traumática psicológica aguda. Bien, si vemos entonces por patogenia sensorial, tendríamos el retardo audiógeno. Bueno, esto significa que el retardo del lenguaje resulta por la pérdida auditiva. Bien, entonces veamos lo que son las dificultades más frecuentes. Si hablamos acerca del retraso simple del habla, es un desfase cronológico en la adquisición de las distintas etapas lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un enlentecimiento en el desarrollo del lenguaje caracterizado por un retraso en la aparición del habla y por un progreso muy lento de la misma.
Si vemos el trastorno específico del lenguaje, es un lenguaje que no responde a las expectativas del desarrollo de la conducta verbal. Bueno, dicho en otras palabras, puede afectar el habla, la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura de los niños. También se le conoce como trastorno del desarrollo del lenguaje. Bien, si vemos acá otro tipo de retardo puede ser el mutismo. El mutismo puede ser total o selectivo o electivo. Si vemos el mutismo total, es la desaparición total del lenguaje. Es una desaparición absoluta del lenguaje hablado, lo que puede producirse en forma gradual o repentina, ¿verdad? En cuanto al mutismo selectivo o electivo, solo aparece ante ciertas personas o en determinadas situaciones, por ejemplo, con personas extrañas. Bien, si vemos la deprivación ambiental, está relacionada con aquellos contextos en los que ha existido poca o escasa estimulación emocional, lo que influye en el normal desarrollo cognitivo, físico, emocional de los niños y de la niña. Y como consecuencia ha sido un estado, bueno, esto es un estado de desventaja. Bien, los retrasos articulatorios o fonológicos es el conjunto de todas las dislalias evolutivas o funcionales. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por dislalias? Son fallos en el punto y en el modo de articulación de uno o varios fonemas de origen funcional. No existe una causa orgánica que lo justifique. Normalmente, a partir de los 5 años, los niños ya pronuncian totalmente bien y sin ninguna dificultad todos los fonemas, aunque en ocasiones la R puede costar un tiempo más. A partir de esa edad, la dificultad grave para pronunciar ciertos fonemas o palabras es un síntoma clave de dislalia. Bien, veamos entonces qué nos dice la disfluencia, tartamudez fisiológica. Bueno, entre los 2 y los 4 años es frecuente, aunque no se da, no se tiene, no se da ni se tiene en todos los casos. Los niños se expresan con repeticiones de sílabas, palabras, suele desaparecer de forma espontánea. Pero será preciso que en el transcurso de recibir algún tipo de terapia, los adultos eviten comentarios como dímelo tranquilo o comienza de nuevo sin tartamudear. Bien, porque esto puede durar quizás entre unos días hasta un año. Bien, ahora hablemos acerca de la taquilalia. Bien, la taquilalia es cuando se habla muy rápido. Es hablar excesivamente rápido y precipitado que provoca repeticiones y omisiones, lo que dificulta la inteligibilidad de su expresión. Veamos acerca de las disfonías infantiles crónicas. En la mayoría de los casos, los tratamientos o cuidados básicos son la higiene vocal y evitar que el niño grite demasiado en los juegos. Pero uno de los factores determinantes es la aparición de la alteración frente a otros que lo agravan. Por ejemplo, las enfermedades del aparato respiratorio como laringitis, bronquitis crónica, asma, sinusitis, amigdalitis, malformaciones laríngeas,
Todas ellas pueden causar o afectar este tipo de dificultad. Bien, y con esto concluimos lo que son el tema acerca de los trastornos o retardos del lenguaje.